Saludos cordiales desde la Dirección Regional de Educación de Desamparados. La Asesoría Regional de Español les da la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Tal como les indiqué en el video anterior, en esta secuencia de videos analizaremos la construcción y la estructura de la plantilla de planeamiento didáctico según las disposiciones del Ministerio de Educación Pública durante el curso lectivo 2023. En este video específicamente veremos cómo se estructura la plantilla y qué componentes la conforman. Es importante recordar que la mediación pedagógica debe ser un proceso holístico. En la enseñanza del español debemos contemplar cada aspecto no por separado, sino de forma integrada. Recordemos que, por ejemplo, con base en un cuento, con base en una situación comunicativa real, vamos a ir desarrollando de manera integral tanto la comprensión oral, la escucha, la comunicación escrita y la comprensión lectora, todos asociados en una misma sintonía. Esta es la plantilla de planeamiento didáctico. Lo único que va a variar en cada uno de los ciclos y modalidades es la parte superior, donde indica plantilla de planeamiento didáctico. En este caso dice primer y segundo ciclos. En otros dirá el título correspondiente a la modalidad, pero la plantilla, su estructura es exactamente la misma. Tiene los aspectos administrativos, la competencia con la que se va a trabajar. Es muy importante que tomemos en cuenta la periodicidad con la que estas competencias van a trabajarse. También vamos a encontrarnos con que la plantilla de planeamiento tiene 3 columnas. En la primera vamos a encontrar los aprendizajes esperados, en la segunda las estrategias de mediación y en la tercera los indicadores de la evaluación. Es muy importante que esta nueva plantilla trae un recurso importantísimo que nos va a permitir también reflexionar sobre el proceso, sobre lo que hemos hecho y sobre lo que queda pendiente o también las buenas prácticas. Entonces es muy importante que en la parte inferior de la columna siempre lo tomemos en cuenta, donde se habla, donde podemos reflexionar acerca de las tomas de decisiones que hemos implementado durante ese mes de planeamiento. Acá tenemos un ejemplo de la plantilla ya llenada. En este caso utilicé una de tercer ciclo y educación diversificada. Entonces, como ustedes pueden observar, se anota el nombre de la dirección regional, el centro educativo, el nombre de la persona docente, la asignatura y recordarles que la plantilla de planeamiento de español se entrega mensualmente, ¿de acuerdo? ¿Qué día se entrega? Eso lo define el centro educativo. ¿En qué formato? ¿Digital o impreso? Eso lo define el centro educativo. Lo que sí es muy importante que recuerden es que el primer día del mes ya cada docente debe tener su plantilla de planeamiento. Ahora, en el caso de secundaria, que aparte de la plantilla mensual, tienen que entregar la plantilla referente a la monografía y al proceso de lectura diaria, se utiliza este mismo formato. La diferencia es que monografía y lectura diaria son planeamientos anuales, entonces se van a entregar evidentemente una vez al año. Muy bien, como ustedes pueden observar, acá yo marqué la primera competencia porque es con la competencia la que voy a trabajar estos primeros 3 meses. Muy bien. Es muy importante que, de acuerdo con la circular de la Ruta de la Educación, la 0302-2023 y la 0902-2023, que hablan sobre no solamente el diseño de la plantilla, sino también la inclusión de actividades específicas para los estudiantes con alto potencial y la inclusión de las actividades desarrolladas para los estudiantes con apoyo curricular significativo, lo que antes conocíamos como la PEI, la programación educativa individual, deben incluirse y deben resaltarse dentro de la plantilla de planeamiento. Como ustedes pueden observar, esta es una sugerencia de señalamiento. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo voy a trabajar con una competencia, cada vez que voy a incluir dentro del planeamiento una competencia, una actividad para esa competencia, y recordarles que las competencias no son clases aisladas. No, las competencias se incluyen dentro de mi mediación
se desarrollan e inclusive hasta puedo llevarlas de manera paralela. Por ejemplo, una actividad como un debate, puedo utilizar el debate para desarrollar la competencia ciudadana y responsable, puedo desarrollarlo con la temática con la que estoy trabajando, por ejemplo, o también puedo acompañarlo con actividades co-curriculares como por ejemplo festivales de las artes, concurso de ortografía, un afiche que yo coloque en el aula, puedo inclusive denotarlo en un acto cívico, pero eso sí tengo que evidenciar que lo estoy realizando en la plantilla de planeamiento. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo voy a señalar con color rojo las actividades específicas para la competencia. De pronto, y algún estudiante tuvo bajo rendimiento en la prueba comprensiva, la que realizamos de manera formativa a inicio de curso lectivo. Entonces, todas las actividades para que él refuerce, para yo ayudarle a él a reforzar esos aprendizajes, las voy a anotar con color morado, o lo que antes se nos decía como plan remedial, pero plan remedial tendía a confundir. Entonces son acciones por implementar con los estudiantes que tuvieron bajo rendimiento en la prueba comprensiva. De pronto, y yo tengo estudiantes con apoyo curricular significativo, entonces todo lo que esté marcado con verde va a representar las actividades que este estudiante, que en este caso decidimos utilizar el nombre Lucas, va a utilizar, ¿de acuerdo? Todas las actividades específicas para él. Y de pronto también voy a señalar con color celeste las actividades específicas para las personas estudiantes con alto potencial. En este caso anoto el nombre de estos estudiantes. Entonces utilizo la simbología. Es una sugerencia. De pronto usted puede cambiar la tipología de la letra, puede utilizar asteriscos, puede utilizar viñetas. Esta es una sugerencia. Ahora bien, esa en la parte administrativa. ¿Qué anotamos en la primera columna que se llama aprendizajes esperados? Entonces, de los programas de estudios vigentes, vamos a anotar el aprendizaje esperado. Por ejemplo, en el caso de secundaria, el aprendizaje esperado se llama criterio de evaluación. En el caso de primaria, de primer y segundo ciclos, le vamos a llamar contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, esos contenidos los voy a anotar en la primera columna o esos criterio de evaluación en esa primera columna. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Una vez que yo anoto ya el aprendizaje esperado, que recuerden que en primaria tiene un nombre y en secundaria tiene otro nombre, pero básicamente son exactamente lo mismo porque se toman del programa de estudios y son el punto de partida para lo que vamos a promover que ese estudiante alcance. En la segunda columna vamos a anotar las estrategias de mediación, que son todos aquellos recursos didácticos que van a desarrollarse mediante actividades variadas. Estas actividades tienen que estar contextualizadas. Por eso es muy importante que el planeamiento no puede ser compartido, el planeamiento no puede ser comprado, porque tiene que estar adaptado. Y si usted opta por estas prácticas, es muy importante que recuerde que el planeamiento tiene que estar contextualizado y estas actividades deben estar diseñadas por la persona docente, porque responden a un diagnóstico, responden a unas características de un grupo, de una sección en particular. Deben tomar en cuenta los principios del diseño universal para el aprendizaje. La descripción debe ser detallada, no pueden ser frases sueltas, debe ser completamente detallada, deben ser actividades secuenciales, concatenadas, que respeten los ritmos y estilos de aprendizaje del grupo. En la tercera columna vamos a anotar los indicadores de evaluación, que en este caso es que yo voy a tomar de la primera columna del aprendizaje esperado del programa de estudios, como es tan general, lo voy a desdoblar, lo voy a segmentar en pequeños pasos. Entonces tenemos que ver que los indicadores son pasos para alcanzar el aprendizaje esperado. Son conductas observables que se componen por tres elementos. Debe tener una acción o un verbo redactado en tercera persona singular, en este caso identifica. Acompañado a esa acción o a ese verbo debe haber un contenido, es decir, es el tema con el que voy a trabajar o el subtema con el que voy a trabajar. Y por último, una condición, puede ser un tiempo, puede ser un lugar, puede ser una actividad específica. Por ejemplo, yo digo identifica las ideas centrales en el artículo de periódico mediante un esquema.
pero tiene que tener estos tres elementos importantes, ¿de acuerdo? Por eso se le llama conducta observable. Importantísimo recordar que en esta tercera columna los indicadores de la evaluación deben seguir una estructura de lo simple a lo complejo, tomando como base, por ejemplo, en una sugerencia, la taxonomía de Bloom, porque es un proceso. En el siguiente video les explicaré con más detalle algunos aspectos que nos van a ayudar en la construcción de los indicadores de evaluación. Espero que la información suministrada sea de utilidad para ustedes. Nos vemos en un próximo video y ya saben cuáles son los canales para que puedan contactarse conmigo. Hasta la próxima.